Bueno, como ya les había explicado Menchi y Barrigondal, me toca moderar este primer tema que se refiere al desarrollo económico y medio ambiente. Para entrar en contexto, les presentamos este material. Paraguay necesita crecer mucho más del potencial 3,6% para alcanzar el desarrollo y disminuir la deuda social, que hoy arroja 26,40% de pobres. No hay que conformarse con estar por encima del crecimiento de la región. El PIB per cápita de $4.276 está lejos de los 24.000 que marca la frontera del desarrollo. La problemática se centra en alcanzar el bienestar en el menor tiempo, lo cual solo será posible con estrategias claras, acuerdos amplios y reformas rápidas que atiendan la matriz productiva, la calidad de la infraestructura, las políticas públicas y la inversión. Este avance debe darse con respeto al medio ambiente. El país ocupa posiciones alarmantes en materia de cuidado de la naturaleza debido fundamentalmente a la debilidad institucional para velar por el ambiente y dar cumplimiento a las leyes nacionales y los compromisos internacionales. Existen 35 leyes ambientales que casi no se cumplen. Se requieren medidas y compromisos institucionales para conciliar el desarrollo con el respeto al medio ambiente. Y aquí va la pregunta para los candidatos. Desarrollo económico. Con el actual crecimiento potencial del Paraguay de apenas 3,6% al año, nos llevará 70 años alcanzar el umbral del desarrollo. Para avanzar más rápido, necesitamos de un Estado que ahorre más e invierta más y mucho mejor. ¿Cómo piensa hacer para incrementar los ingresos fiscales y disminuir los gastos corrientes? ¿Tiene previsto impulsar una reforma tributaria y qué impuestos crearía o modificaría? Su respuesta, señor Efraín Alegre. Sí. En primer lugar, nosotros decimos con mucha claridad, tenemos que cambiar nuestra política con respecto a la energía. Esa política rentista que básicamente se refiere a ceder o a vender nuestra energía al Brasil y a Argentina. Nosotros decimos, vamos a usar nuestra energía. Itaipú y Yacenetá son nuestras, el 50% del Paraguay. Y vamos a utilizar nuestra energía precisamente como un elemento de desarrollo, un factor de desarrollo. Por eso decimos, la fórmula debe ser empleo por energía, energía por empleo. Vamos a utilizar nuestra energía como un instrumento para que las industrias se instalen en el Paraguay y generen empleo en nuestro país. Tenemos que sustituir el modelo de solamente crecer hacia afuera, tenemos que crecer hacia adentro. Por eso necesitamos invertir, utilizar nuestros recursos para generar empleo, para generar trabajo, para generar capacidad adquisitiva de nuestros ciudadanos. En ese sentido, nosotros entendemos fundamental la energía, entendemos fundamental una política de desarrollo rural con el pequeño productor, con la agricultura familiar campesina para producir todo lo que nuestro mercado demanda en producción frutihortícola, incentivar intensamente las pequeñas y medianas empresas que son las generadoras de empleo de nuestro país. El 80% del empleo se genera en las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, señor Efraín Alegre. La misma pregunta para el señor Mario Abdo Benítez del Partido Colorado. Sí, muchas gracias, Carlos. Nosotros no queremos esperar 70 años para empezar a recibir los beneficios de un crecimiento económico, como decía el informe y la pregunta. Creemos que el camino es ampliar nuestra base contributiva, atendiendo del enorme margen que tenemos todavía para mejorar nuestras recaudaciones a través de una administración tributaria más eficiente, ayudando a través de inversión en tecnología. Vamos a luchar fuertemente contra la evasión y profundizar un modelo de formalización de la economía. No creo yo, porque la pregunta es si vamos a hacer reformas tributarias, independientemente a revisar nuestra ecuación tributaria, nuestra primera apuesta va a ser a ampliar nuestra base contributiva, ampliar nuestras recaudaciones a través de una profundización de la formalización de nuestra economía,
en aduanas, luchar fuertemente contra la evasión y la corrupción. Y yo estoy seguro y convencido de que el Paraguay, si se recauda lo que se tiene que recaudar, vamos a tener un margen importante 10 segundos. para poder enfrentar los desafíos de crecimiento que necesita nuestra economía. Muy bien, muchísimas gracias, señor Abdo Benítez. Benzi Barrio Canal. Bueno, la primera repregunta para el candidato Efraín Alegre no habló específicamente de lo que se le preguntaba en esto en relación a impulsar una reforma tributaria. Me gustaría que pueda ser un poquito más explícito en este tema y qué impuestos crearía o modificaría. Y también le preguntaría ya de paso si estaría de acuerdo, por ejemplo, con instaurar la progresividad del impuesto a la renta personal, o, por ejemplo, imponer tasas impositivas más altas al alcohol y al tabaco. Así es. Nosotros decimos que el impuesto a la renta personal tiene que ser progresivo. Resulta absolutamente injusto que quienes ganan en un año 97 millones de guaraníes estén aportando igual que los que ganan 2.000 o 2.500 millones al año. Como el caso de los directores de Itaipú, nosotros decimos, tiene que ser progresivo, el que más gana tiene que aportar más. Nosotros decimos claramente, tenemos que cortarles las alas a los mangrullos. Necesitamos trabajar intensamente en un sistema impositivo que sea más justo y que efectivamente incorpore una mayor contribución con quienes tienen más, quienes aportan, quienes en este caso tienen mayores ingresos. Nos parece un tema central. 10 segundos. Sí. ¿Ya está? ¿Tiene tiempo? Así es. Ya está. Señor Carlos Troche. Sí, señor Efraín, la tributación es un pacto en la sociedad y como todo pacto debe haber justicia y mutua contraprestaciones. ¿Cómo exigir permanentemente a los que ya lo hacen el pago del impuesto en un país donde conservadoramente casi el 50% de la economía es informal? Este dato implica que la presión tributaria de la que tanto nos jactamos, del 12%, es en realidad el 24% para aquellos que sí pagan impuestos y de 0% para los que no lo hacen. La pregunta concreta es, ¿cómo combatir y reducir eficazmente la evasión en todos los órdenes y en especial en los sectores poderosos? Bueno, no es muy complicado, es simplemente combinar las informaciones del Banco Central, del IPS y de Hacienda. Con esa documentación, con 3 computadoras, cruzando toda la información, vamos a tener todo el movimiento económico de empresas y de sectores muy importantes y vamos a determinar las evasiones. Es una ecuación muy sencilla, es voluntad política. Yo creo que la formalización en el Paraguay pasa básicamente por una posición desde el gobierno de combatir frontalmente la informalidad y sobre todo combatir frontalmente la corrupción que está vinculado directamente a la informalidad, porque no olvidemos que la informalidad está fuertemente comprometida con el contrabando y con una serie de delitos que hacen al lavado de dinero y otras cuestiones que están fuertemente vinculadas a la corrupción. Por eso digo, es una condición fundamental también la voluntad política de combatir la corrupción. Hay una pregunta que nos hacemos, creo que todos los paraguayos, y me gustaría saber si el señor Mario Abdo Benítez viene hablando con su equipo económico de esto. ¿Cuánto le cuesta al Estado paraguayo la ineficiencia y la corrupción? Mucho. Y uno de los grandes desafíos que tenemos es construir una burocracia productiva, sustituir una burocracia parásita por una burocracia productiva. El costo del Estado es relativo. Si nosotros tenemos funcionarios que producen, el costo del Estado es bajo. Pero cuando tenemos funcionarios que no producen, eso depende del liderazgo para hacer una reingeniería de los recursos humanos para que los impuestos que paga la gente contribuyan realmente para hacer un Estado dinámico, eficiente. Y eso lo vamos a hacer, es parte de nuestro plan de trabajo. El crecimiento económico. Decía en el informe, nosotros tenemos que seguir creciendo y tenemos que mejorar en infraestructura,
institucionalidad y productividad. Carlos. Sobre ese mismo tema, señor Mario Abdo, hoy el Estado lamentablemente se caracteriza por la incapacidad de ejecución, la ineficiencia y principalmente la corrupción. ¿Cómo pretende mejorar la gestión? ¿Tiene previsto una real reforma de la función pública, cortar con la casta de privilegiados y de privilegios que reciben? Ya lo hice como presidente del Congreso. Yo lideré un proceso que generó una enorme turbulencia interna cuando fui presidente del Congreso, justamente para poder mejorar la calidad y la función de los funcionarios del Congreso. En ese mismo sentido, lo vamos a hacer desde el Gobierno Nacional. Nosotros tenemos una obligación moral de fortalecer la función pública, respetar la carrera en el servicio público, garantizar idoneidad y profesionalismo en la administración pública. Si queremos una administración pública eficiente, tenemos que tener buenos recursos humanos. Y ese es el camino de la profesionalización de la función pública que vamos a liderar en los próximos 5 años. Muy bien, gracias, señor Mario Abdo Benítez. Ahora la segunda pregunta de este bloque tiene relación con el medio ambiente. La protección de los bosques se ha convertido en un tema central a nivel mundial. En el Paraguay, en la región oriental, la deforestación está prohibida, pero se sigue deforestando a un ritmo promedio de 20.000 hectáreas por año. En el Chaco no existe dicha prohibición legal y la tasa de pérdida de bosques es de 250.000 hectáreas por año. Este último está vinculado a la producción agropecuaria con grandes impactos positivos en lo económico, pero negativos en lo ambiental. ¿Cuáles serán sus políticas concretas para encontrar un equilibrio entre la producción y la protección del ambiente? Su respuesta, señor Efraín Alegre. Muy bien, muchas gracias. Nosotros tenemos la legislación adecuada, suficiente para poder proteger nuestro ambiente. No es un problema de legislación, tenemos la mejor legislación. El problema es que no se aplica nuestra legislación. Nosotros tenemos un problema de corrupción. Los grandes problemas que tenemos es en la SEAN. La SEAN es una institución que está fuertemente comprometida con la corrupción. Entonces, debemos fortalecer el trabajo de la Fiscalía Ambiental, debemos fortalecer todas las instituciones vinculadas al cumplimiento de las leyes vigentes en materia ambiental. Hoy tenemos vigente un decreto del Poder Ejecutivo que viola la ley. Entonces, últimamente forma parte de la tragedia de nuestro país precisamente violar la Constitución, violar la ley, y ese es un escenario que causa un tremendo perjuicio a nuestro país. Necesitamos construir un país en serio, donde todos respetemos la ley, donde todos respetemos la Constitución. Gracias, señor Efraín Alegre. Tiene la palabra el señor Mario Abdo Benítez. Muchas gracias, Carlos. El capital natural que tiene el Paraguay es una de las mayores riquezas y de nuestros grandes compromisos. He tenido la oportunidad de, cuando estuve conduciendo el Congreso de la Nación, de defender el Cerro León. Fuimos a visitar Cerro León, titulamos Cerro León y hoy está como un pedido por parte del Paraguay para que se convierta en un patrimonio de la humanidad, demostrando así nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente, que es un compromiso ya hoy global. También he estado en la COP21, en el acuerdo sobre el cambio climático, y los grandes desafíos que tenemos primero es hacer productivos los bosques, segundo, que se respete la ley, tercero, elevar la productividad del sector agropecuario en menos dimensión, respetando y de manera armónica con el medio ambiente. El mundo está transitando ese sendero y si cumplimos la ley y si construimos una política agresiva sobre el manejo adecuado de la tierra y le damos valor agregado al monte, 10 segundos. Como Costa Rica, que hoy está recibiendo bonos por el monte que tiene, tenemos una gran posibilidad y enormes herramientas de cuidar nuestro
gran capital Tiempo natural. cumplido. Gracias, señor Audo Benítez. Tiene la palabra la compañera Menchi Berrera. ¿Revisaría entonces el señor Efraín Alegre esa normativa, ese decreto 7702, que derogó esa ley forestal, ese artículo de la ley forestal, señor Alegre? Asimismo, hemos firmado un compromiso con las distintas sociedades, organizaciones vinculadas a la defensa del ambiente, de la sociedad civil, donde comprometíamos precisamente a hacer respetar la vigencia de nuestra ley, de nuestra Constitución. Ese es el punto de partida de nuestro al cual tenemos que avanzar en nuestro país. Claro que sí, hay que derogar ese decreto porque es ilegal y tenemos que recuperar la institucionalidad en el Paraguay, entendiendo institucionalidad por el respeto pleno de la vigencia de la Constitución y la ley. Siempre, siempre, no cuando nos conviene, siempre, siempre tenemos que transitar por el camino de la Constitución y la ley. Ese es el gran salto que tiene que dar el Paraguay, no solamente para el ambiente, sino para su desarrollo, sino además para el futuro que queremos construir todos juntos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Usted hizo referencia, señor Alegre, acerca de la Secretaría del Medio Ambiente. Esta es una institución que apenas recibe el 0,3% del presupuesto general de la Nación. Con este exiguo presupuesto debe administrar la aplicación de una treintena de leyes ambientales. Debe encargarse de la protección de los parques nacionales y de los cauces hídricos. Debe otorgar licencias ambientales y regular también las actividades vinculadas al tema ambiental. ¿Qué medidas concretas de fortalecimiento a esta institución propone y cómo va a insertar lo ambiental en la planificación y toma de decisiones de su gobierno? Bueno, en primer lugar, tenemos que transparentar la gestión de la ciudad. Ahí tenemos tremendos problemas de corrupción, la coima, el chantaje en materia ambiental. Tenemos que poner orden, institucionalidad. En primer lugar, desde luego, es cierto, el presupuesto asignado no es mucho y el campo que se debe cubrir de protección y de trabajo es bastante amplio. Debemos revisar, pero no siempre el problema radica en los recursos. Creo que en nuestro país y en esta institución en particular es mucho más la corrupción que los recursos que necesitamos para poder transitar hacia un camino, hacia el cumplimiento de sus objetivos, que básicamente es un crecimiento sostenible, de acuerdo con el ambiente, protegiendo el ambiente. Gracias, señor Alegre. Menchi. Bueno, la misma pregunta para el candidato Mario Abdo Benítez. ¿Va a revisar esta normativa, este decreto 7702? Vamos a derogar el decreto porque es inconstitucional. Esa es toda la respuesta. Es inconstitucional. Perfecto. Carlos. Señor Mario Abdo, Paraguay sigue siendo un país agroexportador. La fertilización de los suelos y la fumigación de cultivos con productos químicos tóxicos están contaminando las aguas subterráneas y pone en peligro la calidad del acuífero Guaraní, considerado el tercer reservorio de agua dulce del mundo. ¿Cuáles serán sus políticas concretas para encontrar un equilibrio entre la producción, muy importante para la economía paraguaya, y los sistemas de control de las leyes ambientales? El cumplimiento de la ley, Carlos. Está todo absolutamente regido y reglamentado. ¿Qué químicos se pueden utilizar y cuáles son salubres y ecológicos? Y tenemos que cumplir la ley. Lo que nosotros vamos a proponer es también la creación de un ministerio. Vamos a elevar la categoría de la SEAM y vamos a proponer un ministerio del medio ambiente, teniendo en cuenta, reitero lo que dije al inicio, el capital natural que tiene el Paraguay no solamente es una riqueza productiva, es una riqueza medioambiental y también puede ser un gran potencial turístico en el Paraguay. Y tenemos un enorme compromiso nosotros de que la producción crezca, pero respetando el medio ambiente.